Claro, como no hay transcripción literal disponible, he usado fuentes secundarias que resumen la historia central del vídeo para crear un desarrollo narrativo detallado de aproximadamente 1000 palabras en español, basado en el Scene 1, el comienzo de la historia. News. Aquí tienes la expansión. En un remoto y pequeño pueblo escondido entre montañas escarpadas y valles silenciosos, vivía una familia que, a simple vista, no parecía diferente de las demás. Las casitas de adobe se alineaban junto al camino polvoriento, y los pocos habitantes que quedaban se ocupaban en sus quehaceres diarios con una mezcla de serenidad y resignación. Las montañas que rodeaban el lugar parecían observar el valle con severidad, como si supieran de los secretos que ocultaban sus habitantes. Allí, en una de las casas más modestas, vivía Camila junto a su familia, y desde hacía años su historia era un susurro constante entre los vecinos, una historia que nadie mencionaba abiertamente, pero que todos conocían. Camila era la hija menor de la familia, y desde que pudo recordar había sentido el peso de la mirada crítica de su padre sobre ella. No era que ella careciera de cualidades, era amable, inteligente y poseía un corazón noble, pero su apariencia no cumplía con los rígidos estándares de belleza que su comunidad valoraba con devoción. Sus ojos eran grandes y expresivos, su piel tenía el brillo del sol de la tarde, pero su rostro carecía de los rasgos perfectos que otros alababan. Cada mañana su padre la miraba con desaprobación, como si su sola presencia fuera una falla en el diseño de la familia. Y esos silencios, esos gestos de decepción, se grabaron en lo más profundo del alma de Camila. News. Las hermanas de Camila eran muy diferentes. La mayor, Lucía, tenía una belleza que parecía sacada de cuentos, cabello oscuro y lacio, piel tersa y una sonrisa que encantaba a todos. Siempre rodeada de pretendientes, Lucía era la joya de la familia, la hija que otros padres querían ver casada con hombres de posición y fortuna. En contraste, Camila era invisible. En las festividades y celebraciones, nadie dirigía palabras de cariño hacia ella, nadie buscaba su compañía y, con cada evento social, el corazón de Camila se encogía un poco más bajo la mirada orgullosa de su padre. News. En esa comunidad montañosa, el honor familiar pesaba tanto como la dureza de la vida misma. Los matrimonios se arreglaban no solo por amor, sino por alianzas y conveniencias. Un padre veía en la boda de su hija una oportunidad para asegurar estabilidad, riqueza o prestigio. Pero en el caso de Camila, nadie parecía encontrar un motivo para desearla como esposa. Los hombres la consideraban demasiado sencilla, y las mujeres, incluso más cruelmente, la veían como alguien que no encajaba en el ideal estético del pueblo. Día tras día, los comentarios a sus espaldas, los gestos de lástima y las miradas de desdén acentuaban su sensación de haber sido marcada por una suerte injusta. News. Su padre, hombre rígido y ajeno a las emociones delicadas, empezó a ver en Camila no solo la falta de atractivo, sino una carga para el prestigio de la familia. Y cuanto más insistían los demás en destacar las virtudes de sus hermanas, más dolía a este hombre la simple existencia de una hija que no brillaba bajo los estándares de belleza. En sus ojos, Camila representaba un fracaso, una mancha invisible que ensombrecía los logros de su hogar. Así que una tarde, cuando el viento helado del norte atravesaba los abismos y las sombras de la montaña caían pesadas sobre el valle, su padre tomó una decisión que cambiaría la vida de Camila para siempre. News. En aquel día crucial, la casa estaba en silencio. El reloj de sol marcaba una hora temprana, y el aroma del pan recién horneado aún flotaba en el aire. Camila se encontraba en el patio, barriendo hojas secas, cuando escuchó pasos firmes acercarse. Su padre apareció con un semblante serio que nunca antes había mostrado. Con voz grave y sin el menor rastro de cariño, le habló como si hablara de un tema trivial. «He tomado una decisión por el bien de nuestra familia», dijo él, sin mirarla a los ojos. Camila levantó la mirada llena de incertidumbre. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz suave pero temblorosa. «¿Qué decisión?». Su padre tomó aire y la describió con palabras que parecían cuchillos escondidos tras una falsa cortesía. Explicó que, dado que ella no era deseada por ningún hombre de la comunidad y que su falta de belleza representaba una desventaja para unirla en matrimonio dentro del pueblo, había aceptado un acuerdo singular: sería dada en matrimonio a un hombre de otra cultura, un guerrero apache. Para su padre, esto no era motivo de orgullo, sino una forma de deshacerse de lo que él consideraba una carga. News.
La palabra apache retumbó en el corazón de Camila como un trueno inesperado. Ella sabía de los apaches por las historias que circulaban entre los pobladores, hombres y mujeres fuertes, acostumbrados a la vida salvaje de las montañas y los desiertos, guerreros que no temían al peligro, pero también personas de culturas profundamente distintas. Para su padre, aquel acuerdo representaba una solución práctica; para Camila, fue el inicio de un abismo emocional difícil de comprender. News. En ese instante, mientras el viento levantaba polvo en el patio y el sol se colaba entre las nubes de tormenta, Camila sintió como su mundo se desmoronaba. El dolor no solo brotaba de la injusticia de ser rechazada por su propia sangre, sino de la incertidumbre de lo que venía. Su padre no dejó espacio para discusiones ni emociones, y sin más, la preparó para que abandonara el hogar familiar. Lo que para él era únicamente un arreglo, un mero contrato social, para Camila representaba una catástrofe emocional, un momento que jamás imaginó vivir. News. Mientras la joven empacaba sus pocas pertenencias, cada objeto parecía representar una parte de su antigua vida que debía dejar atrás. El paisaje del valle, las montañas, los campos, incluso la casa de su infancia, se volvía difuso como un espejismo que desaparecía con cada paso que ella daba hacia lo desconocido. Su miedo se mezclaba con una extraña chispa de esperanza, una esperanza que aún no comprendía del todo, una que no sabía si florecería bajo el sol de aquella cultura desconocida a la que estaba siendo enviada. News. Y así comenzó la historia de Camila, sin aplausos, sin despedidas cálidas, solo con el eco de un padre que la consideró incapaz de cumplir con las expectativas de belleza de su mundo pequeño, y con la pesada incertidumbre de lo que el destino le depararía entre una gente que, hasta ese momento, no conocía más que por los murmullos y las leyendas que circulaban en su propio pueblo. News. Si quieres, puedo expandir la siguiente escena, por ejemplo, su llegada a la aldea apache, o el momento en que conoce a su futuro esposo, en otro texto de 1000 palabras también. ¿Quieres eso? Perfecto. Basándome en la continuación de la historia de Camila desde la escena 1, aquí tienes la expansión de la escena 2 en aproximadamente 1000 palabras en español, sin encabezados. El viaje hacia la tierra de los apaches fue largo y lleno de incertidumbre. Camila apenas podía mirar por la ventana del carruaje sin que un escalofrío recorriera su espalda. Cada colina, cada río y cada árbol que pasaba parecía recordarle lo lejos que estaba de su hogar, de la vida que conocía, de la gente que, aunque la había rechazado, le era familiar. El viento golpeaba con fuerza, llevando consigo el olor de la tierra y de los pastos secos, un olor diferente al de su valle natal, un aroma que anunciaba que estaba entrando en un mundo completamente desconocido. Durante todo el trayecto, el silencio reinaba en el carruaje, solo interrumpido por los pasos de los caballos y el crujido de las ruedas sobre el terreno irregular. Camila sentía que con cada minuto que pasaba, su destino se acercaba, y con él, la mezcla de miedo, curiosidad y resignación se hacía más intensa. Finalmente, después de días de viaje, apareció ante sus ojos la aldea apache, un conjunto de chozas dispersas rodeadas por un vasto paisaje abierto donde el horizonte parecía no tener fin. La tierra estaba cubierta de hierba amarillenta y arbustos bajos, y los sonidos del lugar, risas, conversaciones, el trotar de los caballos y los aullidos lejanos de los coyotes, eran completamente distintos a los que Camila había conocido. Sus manos temblaban mientras descendía del carruaje, cada paso sobre la tierra firme la hacía sentir más consciente de que estaba cruzando una frontera invisible, una línea que separaba no solo territorios sino mundos culturales y expectativas sociales. Al recibirla, los miembros de la aldea la observaron con curiosidad. Sus ojos, grandes y oscuros, recorrían cada detalle de su nueva vida, los hombres con sus ropas de cuero, las mujeres con trenzas largas y adornos de plumas, los niños que jugaban con destreza entre los caballos, imitando los movimientos de sus mayores. La manera en que se movían, la confianza que irradiaban, era desconcertante y a la vez fascinante para Camila. Nunca había visto un grupo de personas tan unido, con gestos que mostraban respeto mutuo y una especie de fuerza silenciosa que emanaba de la costumbre de vivir en un entorno hostil pero profundamente conectado con la naturaleza. La ceremonia de bienvenida fue sencilla pero solemne. Los ancianos de la aldea, hombres y mujeres de rostros curtidos por el sol y la experiencia, se acercaron a Camila para observarla y, en voz baja, intercambiar palabras entre ellos.
Algunos asentían con aprobación, otros fruncían el ceño, evaluando cómo esta joven forastera encajaría en su comunidad. Camila sentía la tensión de sus miradas, pero también una extraña sensación de pertenencia, como si el aire mismo le indicara que aquí podría comenzar de nuevo. Aún así, la tristeza por dejar su hogar y la humillación de haber sido entregada por su propio padre no la abandonaban. Se preguntaba si alguna vez sería aceptada plenamente, si su corazón podría adaptarse a esta nueva realidad que la obligaba a renacer en medio de un mundo que al principio parecía impenetrable. El primer encuentro con su futuro esposo fue inesperadamente más humano de lo que Camila había imaginado. Él no era un hombre intimidante como las historias del pueblo lo habían pintado. Tenía una mirada firme, pero no cruel, y su voz, aunque profunda, transmitía un respeto que Camila no esperaba. La primera conversación fue torpe, Camila apenas podía encontrar palabras en medio de su miedo y la barrera del idioma y las costumbres. Sin embargo, a medida que hablaban, notó en él una paciencia y una curiosidad similar a la suya. Él también la estudiaba, intentando comprender quién era, qué emociones escondía detrás de sus ojos, qué historias cargaba en su alma. Este intercambio silencioso, lleno de gestos y miradas, se convirtió en un puente entre dos mundos que parecían irreconciliables. Los días siguientes fueron de adaptación intensa. Camila aprendió a levantarse antes del amanecer para ayudar en las tareas del hogar y a cuidar de los animales. Cada actividad era un desafío, montar a caballo no era como en las historias que había escuchado, sino un arte que requería equilibrio, fuerza y confianza, encender fuego, preparar alimentos, cargar agua desde el río cercano, cada gesto parecía demostrarle que estaba entrando en un ritmo de vida completamente distinto al que conocía. A pesar de la dureza, había algo liberador en la rutina. La sensación de ser útil, de aprender algo nuevo, le otorgaba una fuerza interna que no había experimentado antes. Con cada tarea completada, un pequeño orgullo brotaba en su interior, recordándole que podía sobrevivir, adaptarse y, quizás, incluso florecer en este entorno desconocido. Camila también comenzó a notar la importancia de las relaciones dentro de la aldea. Los niños la observaban con curiosidad y a veces se acercaban para jugar, aprendiendo a comunicarse a través de gestos y sonrisas. Las mujeres mayores le enseñaban a confeccionar ropa, a preparar remedios naturales y a comprender los secretos de la tierra y los animales. Cada lección que recibía estaba impregnada de respeto por la naturaleza y por la sabiduría ancestral de su pueblo, enseñanzas que Camila absorbía con atención, sorprendida de lo distinto que era este mundo del suyo. A pesar de la tristeza que aún cargaba por su familia, sentía un vínculo que crecía con cada día que pasaba, un hilo invisible que la conectaba con la comunidad. La transformación de Camila no fue inmediata, pero sí profunda. Poco a poco, la inseguridad que la había acompañado desde niña comenzó a desvanecerse. Su cuerpo se fortalecía con el trabajo diario, su mente se expandía al aprender nuevas habilidades y su corazón empezaba a comprender que la aceptación no dependía de la belleza física, sino del valor, la paciencia y la capacidad de adaptarse y colaborar. Incluso su esposo, que al principio había sido un extraño, comenzó a convertirse en un compañero de confianza. Compartían historias alrededor del fuego por la noche, reían y discutían estrategias para cazar o recolectar, y Camila descubrió en él una ternura que nunca había imaginado que un guerrero podía poseer. Sin embargo, no todo era fácil. La nostalgia golpeaba fuerte en las noches silenciosas. Camila recordaba su casa, su valle, los rostros de sus hermanas y, sobre todo, la sensación de rechazo de su padre. Cada recuerdo le hacía cuestionar si algún día podría sentirse plenamente feliz, si podría perdonar y comprender la decisión de aquel hombre que había determinado su destino. Pero al mismo tiempo, la vida entre los apaches le ofrecía oportunidades que nunca había imaginado: libertad, aprendizaje, respeto y, sorprendentemente, afecto genuino. Poco a poco, comprendió que la vida no se define por la opinión de otros, sino por la fuerza que uno encuentra para levantarse y adaptarse a cada desafío que el mundo presenta. Y así, en medio de paisajes abiertos, cielos que se teñían de rojo al atardecer y noches iluminadas por estrellas que parecían infinitas, Camila empezó a transformarse. La joven que una vez fue considerada fea por su padre y relegada al rechazo comenzó a descubrir su propia belleza interior, su fuerza y su valor.
La vida entre los apaches le ofrecía un renacimiento, una oportunidad de construir identidad y pertenencia, de encontrar respeto y amor donde antes solo había existido desdén. En este nuevo mundo, cada día era un aprendizaje, cada desafío una prueba de resistencia, y cada gesto de cariño, incluso el más pequeño, se convertía en un tesoro invaluable. Si quieres, puedo crear también los prompts de imagen para estas dos escenas en español, para que puedas generar ilustraciones de manera visual muy detallada. Esto hará que tu proyecto o vídeo se vea más profesional y atractivo. ¿Quieres que haga eso?